Bien, buenos días a todos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Construcciones 3, entramado en madera. Estamos hablando ahora de los entramados verticales. Vamos entonces dando el trabajo y vamos a ver inmediatamente nuestra plataforma. Miren, aquí está la plataforma. Ya existe una fecha de examen. Sin más, no tengo entendido, es la semana que viene, ¿no, estimado Adam? Es la semana que viene el examen, hasta donde tengo entendido. De todas maneras, ya estamos acá en entramados, nos falta techo, techumbre, soluciones, revestimientos, terminaciones, cimbras, vigas en columnas, ¿no? Metálicas. Hay un grupo que no tenía tema. Me han enviado su listado, por favor. ¿Quiénes están ahí de ese grupo? Levante la mano. Hay un grupo de personas que me envió un listado de que no tenían grupos. Repito, ¿dónde está ese grupo? Levante la mano. Ya no está ninguno aquí. Yo no veo ninguno acá. Ok. Buenos días, una consulta. Sí. La modalidad del la misma que del anterior, ¿vamos a tener una semana para poder responder el examen o va a ser sí o sí el día sábado? ¿Pueden No, aclarar, por favor, Inge? va a ser hasta donde tenemos entendido, pero atentos, porque puede haber algún cambio. Hasta donde tengo entendido, va a ser la semana, como en el primer parcial, se va a dar una semana de trabajo, ¿no? Se les va a dar una semanita para que puedan hacer la solución de examen, pero por favor, eso también nos ha comentado la dirección de carrera, pese que está una semana, hay algunos de sus compañeros, los diferentes niveles, otros semestres, que están ingresando muy tarde y solos se están perjudicando, ¿sí? Bajo esa característica, por favor, tienen que tener mucho cuidado, ¿ok? Bien. Estamos, Inge, buenos días. bien, entonces estamos acá observando, este es el avance que tenemos ya en clase, todo lo que se refiere a entramados. Por mucha atención, por favor, aquí tenemos ya un documento, tenemos acá un documento, y en este documento tenemos PDFs, entramados horizontales, verticales, aquí están. Tenemos acá los siguientes, hay unidad 9, unidad 10. Estos dos documentos tienen que ver con entramados horizontales y verticales, por favor. Tienen que revisar. Ahora vamos a dar clic a uno de estos y se descarga automáticamente. Ustedes tienen que revisar esto. Estos documentos, ¿cuáles son? Los que vamos a ver en este momento, ¿sí? Son estos documentos. Este es el de entramados, aquí está, entramados horizontales, ¿sí? Y entramados verticales. Ahí están los documentos, por favor, revísenlos. Todo esto va a ingresar al examen, ya saben ustedes, ¿sí? Tienen bastante material. Ok, entonces, ya viendo eso, vamos a regresar una vez más a nuestra presentación. Entramados en madera vertical. De forma rápida, vamos a recordar un poco las características de los entramados horizontales. A ver dónde estamos. Vamos a utilizar entramados horizontales. Bien, esto es el texto que refiere a entramados horizontales. Acá nosotros habíamos hecho referencia a lo siguiente, ¿no? Teníamos ya una referencia de cuáles eran las características importantes de los entramados horizontales. Aquí teníamos vigas principales, que son las perimetrales generalmente. Luego tenemos las vigas secundarias, las vigas que están, lo ponemos acá con rojo, al interior. Estas serían las vigas secundarias, las que están al interior. Y estas vigas son las que permiten el armado del entramado. ¿Con qué unimos las vigas secundarias con las vigas principales? Las unimos con cadenetas o con crucetas, ¿sí? Son unas estructuras que están al medio de las vigas
principales de las vigas secundarias. Eso es como un dato importante, ¿no? ¿Qué más habíamos comentado de los entramados? Habíamos comentado que los entramados tenían como función el mismo sistema que cumplen los tipos vigacolumnas, si hablamos de hormigones, es decir, cumplen la función también de llevar o transmitir todas las cargas de nieve, viento y demás. Todas estas cargas de nieve, viento, las transmiten por toda la estructura a través de los entramados hacia las fundaciones. Por ese mismo hecho es que hay que tener mucho cuidado con cómo es que armamos nuestros entramados. Habíamos comentado también de forma rápida que tenían la clasificación en entramados de piso, entre piso y cielo. Esos eran los tipos de entramados horizontales. Y según la capacidad de transmisión, teníamos entramados flexibles, ¿sí? Ese es uno. Y los semidígidos, ¿sí? Los semidígidos. Aquí tenemos los semidígidos. ¿Habrá entramados rígidos? Bueno, estructuras rígidas sí existen, pero serían las estructuras en hormigón, tipo hormigón. Esas serían las estructuras rígidas, ¿no? Si hablamos de cuáles son los componentes principales de un entramado, podríamos hablar de estos tres: las vigas, cadenetas y crucetas y las riostras. Y en esto había hecho énfasis el grupo anterior, ¿sí? Ya sabemos que son las vigas, ¿no? Ya sabemos, aquí tenemos las vigas principales. Estas son las vigas principales. Cuando ya están en un nivel superior se conocen como frisos. En la parte inferior se conoce como solera inferior y tenemos sobre la solera el friso. Por debajo de la solera está la viga principal, la viga primaria, que es la que hace contacto directamente con la fundación. Ojo, importante mencionar, cuidado con este dato. Si hablamos de las vigas inferiores, estas vigas tienen que tener entre viga y viga una película aisladora, una capa aislante, ya saben, puede ser un geotextil, puede ser cualquier tipo de elemento que permita o que evite, en este caso, el paso de la humedad. Este es el mayor cuidado que hay que tener con las estructuras en madera. Para un entramado de entrepiso, aquí tenemos el friso. El friso ya no es una solera, aquí ya sería un friso. Si fuera solamente un nivel, sería la solera inferior, pero también puede llamarse como friso, ¿no? Pues tenemos aquí la viga principal, las vigas secundarias, ¿no? Eso ya habíamos comentado también. Otro dato importante es las cadenetas y las crucetas, ¿verdad? Aquí teníamos este dato y podíamos observar acá que se entiende por cadenetas, aquí lo vamos a ver muy bien, estas estructuras en madera, ¿no? Sin ningún tipo de orificio. Pueden hacerse una perforación en caso de algún tipo de instalación, pues las cadenetas no tienen esa facilidad, son cuerpos rígidos completamente sellados. En cambio, las crucetas, como su nombre dice, o Cruz de San Andrés, ¿sí? Tienen esta característica, ¿no? Estos espacios vacíos que permiten también la instalación de una serie de, vamos a comentar, instalaciones eléctricas, etcétera, ¿no? Nos permiten instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y demás. Por eso las cadenetas suelen emplearse generalmente en estructuras de entramados horizontales de piso, y las crucetas o Cruz de San Andrés se emplean en estructuras de entrepiso y cielo, ¿no? Ok, eso ya habíamos comentado también. Estamos haciendo una pequeña revisión simplemente. Bien, algo que el grupo no había podido comentar y lo estamos comentando ahora son los sistemas de adiestramiento. ¿Qué se entiende como adiestramiento? Son todos los sistemas o los elementos que se emplean para evitar que un cuerpo o una estructura tenga un movimiento ya sea horizontal o vertical. Y acá voy a hacer un ejemplo muy sencillito. Vamos a suponer que esta es una estructura, pero esta estructura es muy probable que tenga este tipo de movimientos, es decir, puedan moverse de forma horizontal o de forma vertical. Para evitar que esta estructura pueda moverse de forma horizontal o vertical, se adiostra. Y para adiostrar, ¿qué es adiostrar? Bueno, no es nada más que
vamos a fortalecer la estructura colocando un elemento de esta característica, ¿no? Estamos arrastrando, esta es una arrastra. Estos elementos que están uniendo generalmente dos de los perímetros impiden el movimiento que hemos comentado hace momentos atrás, ¿no? Este movimiento, el movimiento horizontal o vertical se impide. Vamos a impedir que esto se mueva en este sentido o este sentido. Estamos fortaleciendo la estabilidad de la estructura. Entonces, para ayustrar, ¿cómo podemos ayustrar? Ayustramos con piezas de madera, que es justamente este sistema, ¿no? Ayustramos con sunchos metálicos, es lo mismo, pero en este caso, en vez de madera, ya en toda la estructura vamos a extender un suncho metálico. Podemos hacer entablados diagonales, esto ya es como soluciones, o tableros estructurales, colocar un tablero encima. Esas son las formas de ayustrar. ¿Ok? Bien. ¿Qué más tenemos que hablar respecto a ese tipo de entramados? Aquí tenemos suncho metálico, miren, se está haciendo el desplazamiento de una esquina a otra esquina, se coloca el suncho. Generalmente son sunchos metálicos porque tienen mayor resistencia. Pueden ser sunchos poliméricos, sunchos de plástico, sí pueden ser posibles siempre y cuando estén muy bien sujetados, ¿no? Que la sujeción sea bastante importante, eso hay que tomar muy en cuenta. Estas son el que tiene que ver exclusivamente con piezas de madera o tablones de madera, ¿no? Aquí tenemos las yotas en madera. Entre cadeneta y viga estamos colocando a forma de diagonal, como ya mencionamos, las yotas en madera, ¿sí? Aquí tenemos el suncho metálico nuevamente. Cuando vamos viendo tableros diagonales, ya estamos haciendo mención a qué? Estamos haciendo mención al uso de tableros para revestimientos. Esto es como si fuera un machimbrado, pero diagonal. Con esto estamos evitando que toda la estructura se mueva. Puedes tener un armado de este tipo. Es posible eso. ¿Sí? Y estas son las características de los entramados horizontales. Ahora vamos a ver entramados verticales. Vámonos a nuestra presentación. El grupo ya está listo. El grupo ya está listo. ¿Dónde está? ¿Quiénes son los que van a exponer? Ok, ahora vamos a revisar los entramados verticales. Entramados verticales. De inicio, ya habíamos comentado que un entramado no es nada más que un armado especial. Es un armado especial. Y este armado tiene por característica proporcionar fortaleza y estabilidad a la estructura. Estabilidad a la estructura. Este es un dato muy importante, ¿no? Si hablamos de entramados verticales, entonces el armado es vertical. Este es el tipo de entramado, armado es vertical. Este tipo de entramados van a unirse de forma estructural a los entramados horizontales. ¿Qué función cumplen? Lo vemos en este momento, ¿sí? Bien, tenemos acá entonces todo lo que corresponde a entramados. Y vamos a detenernos en esta imagen, ¿sí? Los entramados verticales tienden a formar los muros, todos los muros. Y al igual que en las estructuras en hormigón o en ladrillo o estructuras convencionales, las que conocemos nosotros, cumplen una función importante porque son también los que transmiten las cargas. Pero pueden hacerlas como muros portantes, que son los tabiques soportantes, o como muros de división, simplemente que son los tabiques autosoportantes. Entonces, ya tenemos ahí un primer concepto. Si hablamos de estructuras de entramados en madera, entramados verticales, que van a cumplir la función de muros portantes,
estos tabiques se conocen como tabiques soportantes. ¿Por qué? Porque están soportando el peso en toda la estructura. Cabe resaltar que este tipo de estructuras tienen que estar muy bien elaboradas. Si cumple la función de un muro portante y tiene en su conformación pie derechos muy delgados, etcétera, este tabique no es un tabique soportante. Los tabiques autosoportantes, repetimos, son tabiques de división interna. Entonces, de forma general, ¿cuál es la clasificación? Entonces, la clasificación, le ponemos acá para que quede clarito, ¿sí? Podemos clasificar de la siguiente manera este tipo de entramados. Primero, según su función resistente, existen dos tipos, los soportantes y los autosoportantes. Aquí ponemos los soportantes y los autosoportantes. ¿Cuál es la diferencia? Y ya lo comentamos un momento atrás. Los tabiques soportantes son aquellos tabiques que van a cumplir función de muro portante, es decir, toda la estructura está descansando en este tipo de entramado. Por este mismo hecho, estos entramados requieren tener mejores condiciones estructurales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa esa redacción? Al decir mejores condiciones estructurales, estamos haciendo referencia a que la madera que vamos a emplear tiene que estar garantizada, tiene que ser madera dura, madera que esté con el porcentaje de humedad ya establecido en menor a un 13%, etcétera, ¿no? Incluso las secciones de la madera tienen que ser óptimas, eso hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Cuál es la diferencia con los tabiques autosoportantes? Estos tabiques son generalmente tabiques de división interna. Entonces, este tipo de tabiques van a tener algún tipo de función si se trata de transmitir cargas, sí, pero la función para transmitir cargas de este tabique autosoportante es muy inferior en comparación con los tabiques soportantes. ¿Ok? Eso es un dato clave, por favor, tómenlo muy en cuenta. Entonces, acá ustedes pueden observar y dice tabique soportante, son entramados en madera que forman parte de la estructura resistente de la vivienda, ¿no? Estructura resistente de la vivienda. Por lo mismo, este tipo de entramados van a soportar ¿qué tipo de cargas? Aquí están las cargas que van a soportar, ¿no? Van a soportar la estructura de techumbre, soluciones de cubierta, van a soportar las cargas de los entramados verticales de niveles superiores, obviamente de los horizontales también, de los entramados de entrepiso, van a soportar las cargas de uso, el peso propio, etcétera. Por eso los tabiques soportantes son importantes, por lo que ya estamos mencionando. Bien, si tenemos eso claro, entonces podemos observar acá ya un primer armado de estos tabiques soportantes. ¿Y qué tenemos acá? Acá tenemos los pies derechos, ¿no? Si ustedes observan, tiene semejanza a los entramados horizontales, sí, pero en este caso en particular, ya no son vigas, sino son pies derechos. Y las secciones de los pies derechos son mucho menores a las vigas, es decir, son más delgados, ¿no? La sección es mucho más delgada. Y si en entramados horizontales nosotros teníamos cadenetas, aquí los elementos que están uniendo los pies derechos se conocen como cortafuegos. Estos elementos se conocen como cortafuegos. Esta sería la característica de un primer armado de entramados verticales. ¿Sí? Ya saben entonces, estas son las vigas, vamos a aquí mencionarlo muy bien. Estas vendrían a ser, en vez de vigas son pie derechos, los elementos largos, ¿sí? Y los elementos que están haciendo contacto entre pie derecho y pie derecho se conocen como cortafuegos. ¿Por qué cortafuegos? Lo vamos a ver un poco más adelante. Ok. Bien.
Esas son las dinámicas. ¿Quién es el que está rayando? Vamos a borrar, por favor. Ah, ok, muy bien. Excelente. Tenemos entonces este tipo de características. Estos son los armados. Aquí tenemos una, dice, elevación exterior del tabique soportante, estructura prefabricado. Como se comentaba la anterior clase, cuando hablábamos de entramados horizontales, hacíamos mención a que este tipo de entramados en muchos casos pueden armarse in situ o pueden traerse también ya armados de fábrica. Si se traen armados de fábrica, entonces estos van a trabajar con estructuras tipo placa, es decir, el armado va a ser mucho más simple, más sencillo, y lo único que hace es instalarse en la estructura. ¿Ya? Aquí tenemos una clara diferencia entre un tabique soportante. Este es un soportante que vendría a ser el exterior, y un tabique autosoportante que viene a ser interior. Entonces, noten por favor acá, tenemos estas estructuras, estos pies derechos que yo estoy mencionando, que estoy acá resaltando, son mucho más gruesos que estos otros que voy a resaltar. Un poco más gruesos, ¿no? La sección es un poco mayor. ¿Por qué? Porque como ya hemos comentado, estos tabiques tienden a soportar más carga que los autosoportantes. Bien. ¿Qué otro dato más podemos obtener en esta primera clasificación, no? Según su ubicación. Bueno, según su ubicación, tenemos la siguiente clasificación. Tabiques soportantes perimetrales. ¿Por qué decimos perimetrales? Porque son los que van a estar instalados por fuera de la estructura. Una vez más, si comparamos este tipo de estructuras con estructuras convencionales de construcción, estos vendrían a ser los muros soportantes, lo que antes se empleaba bastante en las estructuras de un solo nivel. Si uno viaja a provincia, las viviendas que observa, si hablamos de las viviendas antiguas, son generalmente hechas o emplazadas en base a muros portantes. ¿Qué significa esto? Que si quitamos el muro, la estructura puede colapsar porque es el muro el que está soportando toda la carga de la estructura. En el caso de entramados verticales es parecido, ¿sí? Estos son los tabiques soportantes perimetrales. Bien. También tenemos los tabiques soportantes interiores. ¿Existen tabiques interiores soportantes? Sí existen. ¿Cuál es la característica? Bueno, la característica es que este tipo de tabiques también tienen secciones parecidas a los tabiques soportantes perimetrales. ¿A qué se refiere con secciones, ingeniero? A lo siguiente. Esta es la sección, estamos viendo un pie derecho por la parte superior, ¿no? Esta es la sección. Esta es la dimensión del pie derecho de un tabique autosoportante externo, y de un tabique autosoportante interno tendría que tener dimensiones parecidas. Si no, no va a cumplir la función de soportante. Si queremos que un tabique interior cumpla la función también de soportar las cargas como un exterior, es decir, que ambos sean tabiques soportantes, las secciones tienen que ser parecidas. Si yo voy a comparar con un tabique autosoportante, la sección va a ser mucho menos. Este es un autosoportante. Entonces, en este caso, la sección es menor, mucho menor, es inferior, ¿no? Esta sección, los pies derechos son más delgados comparados con los tabiques soportantes. Ok. Como ya tenemos entendido esa parte, antes de irnos al cortecito, vamos ya a encontrar los componentes de los entramados verticales, los componentes. Y acá es importante que ustedes pongan mucha atención.
Porque si bien los componentes de un entramado horizontal estaba resumido en viga interior, viga exterior, cadeneta, cruceta, etcétera, los componentes de los entramados verticales son un poco más complejos. Y aquí vamos a ver cuáles son los componentes. A ver, tenemos acá, excelente. Vamos a observar vamos a comparar lo siguiente, por favor. El primero, solera inferior. Y si tenemos la solera inferior, aquí vamos a hacer un poquito eso. Estamos reduciendo. Muy bien. Vamos a reducir un poco. Ahora sí. Solera inferior. Ahora, aquí está. La solera inferior es esta viga inferior. Ya sabemos que esta viga inferior se conoce como solera inferior. Pie derecho. Este es el pie derecho, ¿no? Este es el pie derecho. Solera superior es este que está aquí arriba. Muy bien. Transversal, cortafuego, cadeneta. Son estos elementos. El nombre correcto es cortafuego. Ingeniero, ¿puedo llamar cadeneta? Sí, es una cadeneta, pero tiene un nombre especial, cortafuego. Y esto vamos a decir más adelante por qué se llama cortafuego. Tiene que ver mucho con el triángulo del fuego. ¿Sí? La jamba. ¿Cuál es la jamba? Ah, es esta estructura que vendría a ser la escotilla, ¿no? La escotilla, lo que está abriendo espacio para que ingrese la ventana, el marco de la ventana. Esa es la jamba. Tenemos el dintel. Ya sabemos que el dintel es la parte superior del espacio en donde va a estar implementada la ventana, ¿no? El marco de la ventana. El alféizar, ¿qué es el alféizar? Es parecido al dintel, pero en la parte inferior. En la parte superior es dintel, en la parte inferior se conoce como alféizar. La punta de dintel es estos pequeños elementos que lo que están haciendo es sujetar a esta estructura, al dintel, ¿no? La punta de dintel. Y los muchachos son también estructuras en madera, pequeños listones, que lo que están haciendo es sujetar el alféizar. ¿Sí? Una vez más, aquí vamos a repetir ahora con un color lila. Solera inferior está acá. Pie derecho, ya sabemos que cumple la función como una especie de columna, obviamente mucho más delgada. Solera superior, ¿sí? Transversal o cortafuego, que es lo que estamos marcando en este momento. Tenemos la jamba, las jambas que son las estructuras verticales que nos permiten abrir el espacio para el marco de ventana. Tenemos el dintel, que está en la parte superior. El alféizar, la punta de dintel, que son estas estructuritas, y los muchachos. Bien. Por favor, estas estructuras ustedes tienen que dominarlas sin mucha complejidad. Todos estos son los elementos que forman parte, de forma general, de un entramado vertical. ¿Ok? Bien, antes de irnos al descanso, un breve descanso. Aquí tenemos de forma más extensa las funciones que cumplen las soleras. Acá, por ejemplo, se menciona que las soleras cumplen la función de distribución de carga, está distribuyendo las cargas. La solera inferior va a transmitir las cargas. Aquí están soleras inferiores, ¿no? Estas son las soleras inferiores. Van a soportar la transmisión de cargas de los pies derechos de los otros niveles. Esa es la función que cumple una solera inferior. Las características de este tipo de solera, como toda estructura de madera, tiene que estar aislada de humedad, tiene que tener un aislamiento en humedad, tiene que estar preservada, ¿sí? Y para eso hemos comentado que es necesario que tenga múltiples capas aisladoras. Si esta solera por algún motivo empieza a humedecer, se va a producir el colapso de la estructura. ¿Por qué? Porque una pieza de madera húmeda puede ingresar a una etapa de pudrición, y eso lo hemos mencionado. ¿Sí?
Bien,